Bienvenidos, bienvenidas a un podcast más titulado Hablando con los amigos del mundo. Y hoy nuevamente tengo a otro de mis buenos, mejores amigos que ha sido recurrente aquí con nosotros. Gal, bienvenido. Qué alegría este programa que vamos a hacer. Estamos inmersos en una serie que llamamos Latidos, regulando los deseos del corazón. Y hoy queremos hablar de los deseos, no exactamente de nuestro corazón, sino del corazón de Dios. Pero antes de entrar de lleno a hablar de los deseos del corazón de Dios, que Dios tiene deseos del corazón masculino y deseos del corazón femenino. Antes de entrar a esa situación, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mundo, gusto de estar aquí con cada uno de nuestros amigos que nos ven. Saludos a cada uno de ellos. Es una alegría, una emoción y es un viaje, como aquellos títulos, viaje al centro de la tierra, ¿verdad? Viajar a lo profundo del corazón, si ver el corazón, viajar al corazón humano, ya es una gran aventura. Ahora que nos vamos a arriesgar a viajar hacia el corazón de Dios, hacia sus deseos, pues es un viaje emocionante. Pues es emocionante. Comencemos preguntándonos si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Uno se pregunta de qué imagen está hablando. Nos preguntamos, ¿Dios es como nosotros nos vemos? Tenemos que visualizar, porque lo que viene a la cabeza de uno es Dios está sentado en su trono. Claro. Como lo describe Apocalipsis. Ajá. Entonces uno se imagina a Dios con dos ojos, con dos orejas, con una nariz, con una boca, con dos brazos, con dos piernas, con cabello, tal y cual nosotros somos. Pero ¿será Dios así? Bueno, es que la teología ha trabajado mucho eso, y como la Biblia dice, los ojos de Dios rodean la tierra, los ojos de Dios están sobre los justos, los oídos de Dios están atentos al clamor de los justos, la boca de Dios ha hablado, y es más, habla de sentimientos, de cuando se enoja, cuando está triste. Entonces, obviamente, todo está describiendo a un ser humano. Pero la teología dice, no, Dios es un espíritu. Dios es un espíritu, y todas esas figuras son figuras para acercarse al hombre. Pero yo en mi interior, como todos somos teólogos y filósofos en alguna medida, claro. tenemos el derecho de pensarlo, y quién nos dice lo contrario. Yo he querido creer que en el fondo algo hay en Dios, o que nosotros nos parecemos a Él también en lo físico, porque entonces, ¿por qué nos hizo así? ¿Por qué tenía que darnos esta forma, este pelo? Pero eso es para mí, por supuesto, ¿verdad? Yo he querido creer que algún secreto hay ahí entre la semejanza. Yo no creo que sea solo espiritual, algo hay por ahí. Quizás algunos de mis catedráticos, si me escuchan, me han de estar ahorita diciendo, ¿para qué graduamos a este? Por gusto pasó por la escuela, sí, porque yo también, bajando libros, recuerdo las diferentes figuras literarias que hay. Ajá. La Biblia entendemos que debe interpretarse desde la perspectiva gramática, desde la perspectiva histórica, gramática histórica. Y que no debemos interpretar la Biblia alegóricamente, buscando una figurita en cada versículo de la Biblia, porque claro, si no, no vamos a llegar a la misma conclusión, y aquí el más ocurrente es el más profundo. Entendemos que existen esas reglas de interpretación bíblica, y dentro de esas reglas, aunque la Biblia debe interpretarse gramática e históricamente, o literalmente, entendemos que sí, todo lenguaje tiene figuras literarias. Obviamente. Y entre ellos hay una figura que los teólogos nos proponen, los antropomorfismos. Eso quiere decir que para que Dios se dé a entender, se dé a conocer entre nosotros los hombres, tiene que usar figuras nuestras para que nosotros comprendamos que Dios está pendiente en nosotros. Entonces, por eso se atribuye que los ojos de Dios contemplan la tierra, que el oído de Dios está cercano a nosotros. Ese tipo de cosas, para que nos haga sentido a nuestras mentes finitas. Bueno, esa es una propuesta a lo que estamos hablando. Sí, pero el acercamiento de Dios dice esto, pero como gracias a Dios, Jesucristo es real, ¿verdad? Y Jesucristo sí tiene, porque no va a decir tenía, porque Él está vivo. Tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, tiene un cuerpo.
y está allá en el cielo. Tenemos un embajador en el cielo hecho de carne y hueso y que va a regresar. Así que gracias a Dios por Jesucristo, porque Él sí nos ha acercado más, como dice la Biblia, ¿verdad? Al Dios eterno nadie le vio jamás, pero su Hijo le ha dado a conocer. Bueno, aunque es un tema interesante y este podcast lo queremos siempre llevar bastante práctico, pero nos gusta hablar de este tipo porque te referiste a Jesús y es cierto, en Jesús cohabitaron las dos naturalezas. La naturaleza humana, entonces sí, nos parecemos a Él porque ese Jesús humano sí tuvo 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, era 100% humano. Pero ¿cómo es el Dios 100% espíritu? Si en Él cohabitaron las dos naturalezas, la divina y la humana, en la humana concordamos que somos como Él o que Él fue como Adán, porque se pareció a Adán. Pero, ¿cómo es el Dios divino? Lo estamos dejando ahí porque lo queremos aterrizar en un tema que nos interesa mucho. Entonces ya no hablemos de esa apariencia externa de Dios. Hablemos de la esencia de Dios. Porque Dios mismo cuando habla de nosotros dice, es que yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que está dentro del hombre, refiriéndose a David, cuando Samuel, el profeta, tiene que escoger al segundo rey de Israel, llega a la casa de Isaí, mira al hijo mayor, Eliab, y lo vio grandote y dijo, este es, y Dios dijo, cálmate, tranquilízate. Ese no es, le dijo. Ese no es, tú solo estás viendo lo que mira el hombre. Lo externo. Pero yo miro el corazón. El corazón. Y no se está refiriendo a este corazón físico, biológico. Obviamente. Se está refiriendo a su persona, a su ser. A esa esencia. A la esencia. Entonces, ¿cuál fue la imagen y semejanza de Dios que puso en nosotros? Y nosotros queremos ir, no a esta apariencia física, los dejamos en ese lío a los teólogos, pero sí entendemos que el ser humano tiene algo adentro, que la Biblia llama corazón, que tiene que ver con el alma y el espíritu, y entendemos que Dios es espíritu y que anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Bueno, todo esto que estamos hablando es para que nos lleve al punto central de este podcast. ¿Cuál es el punto central? Que Dios tiene anhelos profundos, deseos centrales. Entre tantos anhelos que tiene Dios, entre tantos anhelos que tenemos nosotros, hemos estado revisando que hay 3 deseos centrales. No hablemos de nosotros, de Dios. Sí, y quizás el deseo del corazón de Dios que más me despierta, bueno, los 3 deseos de guerrero, aventurero y conquistador, pero pensaba en el de aventurero, porque Dios ha sido, Dios es, Dios será, toda eternamente. Para Él no hay pasado ni futuro, Él es un presente eterno. Pero Él se aventuró a crear, y me voy a referir a 2 creaciones. La angelical, Dios hizo los ángeles. Claro. Y también hizo al ser humano. Y obviamente existen filósofos y los fatalistas dicen que a Dios le salió mal el asunto y el juguete que se le echó a perder el hombre. Y créanme que cuando uno mira las noticias a veces hasta tiene algunos motivos para pensar en eso. Afortunadamente la historia tiene un final feliz porque Dios restaura. Pero pienso en la aventura de Dios y pienso por qué Dios hizo seres que tienen voluntad. Porque Dios me pudo haber hecho a mí un robot. Un títere, una marioneta. Pero yo no recuerdo mucho si te gusta jugar ajedrez o has jugado ajedrez. Te he ganado 3 veces. Me has ganado 3 veces, muy bien. Entonces, por eso es que lo había olvidado. Por eso lo olvidaste. No, es una broma. Sí, yo creo que sí he jugado con vos, pero la verdad es que he borrado en mi mente quién ganó. La verdad es que cuando a uno le gusta mucho el ajedrez y llega un momento que no hay con quién jugar, y entonces me pongo, algunas veces jugué contra mí mismo. De verdad. Y entonces me pasaba y movía y después me sentaba al otro lado y me ponía así. Pero daba cólera porque yo sabía los movimientos claro. del oponente. Y entonces ha de ser algo así Dios. Si Dios hace un robot, Dios sabe cómo va a reaccionar. Dios sabe cómo se va a comportar. Entonces no hizo un robot, hizo un ser humano con voluntad. Con voluntad. Y entonces Dios dice, y si yo hago esto, quiero hacer este. Y si hago así, ¿cómo reaccionará aquel? Y entonces en esa reacción, la tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Wow. Y siguió a Satanás, que era el máximo, allá el segundo al mando. Y entonces se rebela contra la Trinidad y la tercera parte de los ángeles se va con él. Y de esa cuenta hoy tenemos legiones de demonios. Y entonces
pero Dios se arriesgó. El punto que estamos tratando aquí es, Dios tiene por lo menos 3 deseos centrales y estamos abordando uno de esos deseos con ese que hiciste comenzar vos, y está bien, porque esta es una plática, aunque sabemos cuál es nuestra finalidad, pero es casual, como que estuviéramos... contarles a nuestros amigos y amigas que antes de comenzar a transmitir esto, tuvimos una conversación como de 1 hora, casual, profunda, y eso es lo que queremos trasladar a todos nuestros amigos y amigas que finamente dedican este tiempo para escucharnos. Estamos hablando de los deseos del corazón de Dios y estamos proponiendo que Dios tiene, fíjate, qué atrevidos somos, que Dios por lo menos tiene 6 deseos centrales. Inspirados en el autor John Eldridge, que escribió un libro llamado Salvaje Corazón y otro libro con su esposa, Cautivante Corazón, y que al ser humano, al hombre, le dio un corazón masculino con 3 deseos, porque también Dios tiene 3 deseos, claro. Y también se lo dio a la mujer, 3 deseos. O sea que en el corazón de Dios está todo. Está todo. Y están los deseos femeninos también, que los colocó en el género, en el sexo femenino. Claro. Y en nosotros los hombres nos puso 3 deseos. Y entonces estamos proponiendo que en la Biblia nosotros vemos que Dios se la jugó con los ángeles, que Dios se la jugó con nosotros. Jugó significa que Dios arriesgó. Y una aventura es un riesgo, porque una aventura uno no sabe exactamente qué es lo que va. Por eso es una aventura. Claro. Emprendés el viaje, pero no tenés todo súper exacto y planificado. No tenés todo el control, sino que existe la posibilidad de que algo se salga del control. Pero las ventajas de eso, mundito, es, pienso en el rey David. Si el rey David hubiera sido un robot, no habría tenido ningún sentido. Pero como era un ser humano con voluntad, él se iba a convertir en el dulce cantor de Israel. Él tuvo la dicha, la virtud, en la libertad que Dios le dio al crear, al dar vida a David. Él le dio la libertad y David resultó ser un adorador de Dios. Él compuso canciones, salmos sin número y pasaba las noches cuidando sus ovejitas y cantándole a Dios en comunión. Si Dios no da esa libertad, no habría existido un Isaías, un Elías, un Samuel, un Daniel. No hubiera un Pablo. Uno lee a Pablo y dice, este hombre es extraterrestre. Pero eso es porque Dios es aventurero. Qué interesante. Probablemente muchos de nuestros amigos y amigas que hoy nos están viendo y algunos nos están escuchando en las plataformas, nunca, y nosotros mismos, no hemos visualizado a Dios como aventurero, que se arriesga. Se arriesga al llamarnos a nosotros. Y fíjate que pone ese deseo en la raza humana. Por eso es que no podríamos subsistir. Los mandamientos, desde Génesis 1, que Dios establece al hombre, si los querés ver como mandamientos o como proyectos, nos manda a sojuzgar la tierra, nos manda a fructificar, nos manda a llenar la tierra. Eso es una aventura. Fíjate, ¿qué cosas, hablemos de nosotros los seres humanos, mira, qué cosas mirás vos como aventura? Yo miro como aventura ser pastor, es una aventura. Exactamente, no sabe uno. Y Dios se la está jugando con uno. Confía en nosotros, siendo nosotros finitos, lleno de parches, lleno de cicatrices. Él está confiando que nosotros caminemos sin integridad. Y ese es un riesgo grande. Sí. ¿Qué aventura tenemos? Casarnos es una aventura. Uno no sabe exactamente cómo le ver a uno. Comenzar un negocio, un emprendimiento. Todo emprendedor tiene una dosis de aventurero. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Un negocio es un riesgo. Un matrimonio es un riesgo. ¿Por qué crees que existe el noviazgo? Para conocernos más. Y aún conociéndonos un montón, uno llega a casarse y uno dice... Tengo 32 años de casado, voy a cumplir 32, creo. Y a veces vas a cumplir 31. 31. y lo dijiste en público y todas las cámaras y las voces. Que tu esposa te perdone. Ya lo sé. No, si sabía que eran 31, pues se me salió. Bueno, pero aún así hay días que aparezco y esto no se lo conocía a mi esposa. Pero hablando de aventura... Igual de ella hacia nosotros, igual, ¿verdad? Obviamente. Yo mismo he descubierto cambios. Pero hablando de aventuras, mis amigos, quiero contarles que con Mundito
Cuando estábamos recién casados hicimos un viaje. Espérate, cuando estábamos recién casados. ¿Sí? ¿Quiénes? Los dos estábamos. Sí, pero vos con tu esposa. Yo con por supuesto. Nos fuimos los 4 a un viaje. ¿Qué aventura esa? Una aventura tremenda. Rápidamente les cuento. No existía carretera asfaltada de Izabal de Modesto Méndez hasta Tikal. No existía. Y entonces nos fuimos en un carro. O sea, prácticamente después de Río Dulce. Después de Río Dulce para allá toda la terracería. Y nos fuimos en un carro pequeño porque no teníamos un carro grande. Bueno, faltando 60 kilómetros para llegar a Flores, el carro se rompió la aceitera porque topamos una piedra y un camión nos remolcó, recuerdo. Hicimos 19 horas para poder llegar hasta aquel lugar, pero fue una aventura. Regresamos sobre un camión y en Río Dulce nos bajaron y ya nos vinimos acá. Fue una gran aventura, una aventura emocionante que tuvimos por allá, Mundito. Sí, muy emocionante. Y después me di cuenta que riesgosa, porque de regreso vos venías en la cabina con tu esposa y el piloto que venían 3 en la cabina. El dueño del camión o el piloto del camión, vos y tu esposa. Perdona, te interrumpo. Éramos 4 porque el piloto venía ebrio y traía un ayudante que era un niño de 13 años. Y como él estaba ebrio, se pasó a la parte de atrás del camión y se durmió. Y manejó el niño de 13 años todo el camino. Eso yo ni cuenta me di. Bueno, nosotros con mi esposa, Berlín, veníamos dentro de tu carro, porque nos fuimos en tu carro, un Jetta Volkswagen. Veníamos dentro del carro. Y el carro venía sobre el camión. Sobre el camión. Que, claro que sí tenía barandas el camión, pero ese camino de terracería brincaba y fue moviéndose el carro hasta pegar a la baranda del camión. Pudo haberse quebrado la baranda, pero es un riesgo. ¿Qué estamos contando todo esto? Que la vida requiere aventura y que Dios es aventurero. Estamos yendo al corazón de Dios para entendernos a nosotros. No nos podemos entender nosotros si no entendemos a Dios. Y Dios es aventurero. Hay una dosis de riesgo en Dios. Aun cuando es Dios y a Él nada se le sale el control, pero aún así a él le gusta ver cómo reacciona el hombre. Otro deseo de Dios, que es el más fácil de verlo en la Biblia, es que Él es varón de guerra. Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Shabbat. Jehová es mi guerrero. Jehová es y hasta hay un canto, Jehová es mi guerrero. Y es más, la guerra ya existía cuando el hombre está en la tierra, cuando el hombre viene a la tierra, cuando Adán es puesto en la tierra, cuando Eva es puesto en la tierra, ya hay una pugna, ya hay una guerra cruel entre Satanás y Dios. Pero Satanás no le puede hacer nada a Dios, pero hay un odio terrible. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira y es padre de ira también, y que él ha sido homicida desde el principio. Si él pudiera matar a Dios. Sí, si pudiera. O sea, ya había existido, ya había sucedido la revelación en el cielo. La rebelión. ¿Qué dije? Revelación, perdón. La rebelión en el cielo ya se había dado. Y entonces Satanás ya era Satanás, porque antes era un ángel de luz. Y entonces ahora ya era el ser malo del que tenemos conocimiento a través de la Biblia. De tal manera que cuando llegue el hombre, Satanás, como no le puede hacer nada a Dios, estaba listo para atacar al Hijo de Dios, a la O sea que cuando de Dios nos pone sobre la tierra, definitivamente tenía que poner ese deseo guerrero que Dios tiene en nosotros y en nosotros los hombres, porque si lo ves desde esa perspectiva, nacemos ya en una pugna espiritual, ya en una guerra espiritual. El hombre viene y hay una guerra entre Satanás y Dios, y es por eso que la serpiente engaña a Eva. Y Dios es guerrero, Dios es aventurero, pero también Dios, ¿cómo le llamamos? Dios es un enamorado. Esa es como la discrepancia que existe en la interpretación del cantar de los cantares. Mi amado es bello, señalado entre 10,000. Literalmente es un enamoramiento, es un lenguaje entre el esposo y la esposa, pero abundan los que dicen que por qué no aplicar eso a Dios y a Israel, o a Dios a la iglesia, o a Dios y a la persona. Entonces
como no se definió totalmente. Pero creo que es valedero. Es valedero. Si ¿verdad? vamos al momento o al contexto histórico, era Salomón enamorando a la sunamita. Eso es perfecto. Perfecto. O sea, es un hombre enamorando a una mujer. Y los teólogos abunda, y nosotros también aceptamos ese tipo de interpretación siempre y cuando reconozcamos que la primera intención era un hombre enamorando a una mujer y la mujer reacciona y entonces ambos se terminan enamorando. Claro. Ya eran esposos. De hecho, ya eran esposos y cómo el esposo habla bien de su esposa y la enamora. En fin, se ve a Dios ahí enamorando, amando, seduciendo al pueblo de Israel, pero también se observa a Dios o a Jesús enamorando a la iglesia. Podemos ver esa figura ahí. Ese es el extremo de amor, Mundito, porque en el Antiguo Testamento no tenemos lo que sucedió en el Nuevo, donde Dios muere en una cruz, ¿verdad? Al decir Dios, quiere decir Jesús, por supuesto, y todo lo que eso implica, ¿verdad? Porque era el Dios hombre el que estaba muriendo, pero esa es la clásica historia de que el hombre da su vida por una mujer. En este caso, Jesús da la vida por su iglesia. Y para hacerlos prácticos, hacernos más prácticos, Dios muere por mí porque me ama. Y por eso es que las mujeres son tan sensibles, ¿verdad, Mundito? Naturalmente son sensibles. Entonces, qué interesante esto. Dios es guerrero, se ve claramente en la Biblia, a tal punto que algunos dicen el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era sangriento, cómo salen de Egipto, un Dios poderoso, cómo vencen a Faraón, cómo destruyen a los caballos y a los guerreros de Faraón. Es claro, el Dios que adoramos tiene un corazón guerrero. El Dios que adoramos tiene un corazón aventurero. Se la jugó, se arriesgó con los ángeles al crearlos, con Lucifer al crearlo y darle voluntad, y al crearnos a nosotros, a Adán y a Eva, y les dio voluntad. Vemos también a un Dios, y esto parece difícil de procesar. Claro. Ver a un Dios conquistador, pero conquistador de amor. Un Dios enamorado. Pensando cómo Jacob enamoró a Raquel. ¿Cómo se sintió Raquel de conquistada, de enamorada? Saber que su novio iba a trabajar 7 años porque el papá le dijo, ¿quieres a mi hija? Tenés que trabajar 7 años para mí. Y el cuate trabajó 7 años para el papá. Y ella dijo, ¿cuánto valgo? Dice que le parecieron como pocos días. Estaba tan enamorado que le parecieron los 7 años pocos días. Exacto, así dice la Biblia. Pero entonces el suegro le hace una mala jugada y le dice, ¿sabes qué? Esa no es la costumbre aquí. No te puedo dar a la menor, te voy a dar a la mayor. Alguien dijo, este era un problema musical. Él le pidió la menor y le dio la algún mayor. Músico dijo un eso. músico se inventó eso. Bueno, nosotros no somos músicos. El punto es que le dice, si quieres realmente a Raquel, mi amigo, tienes que trabajar otros 7 años. ¿Y qué dijo él? No, así no se vale. Él dijo, con mucho gusto. Ella lo vale. Tremendo. ¿Cómo se sentía esta mujer de querida, de amada, de saber que este tipo trabajó 14 años para ella? ¿Cómo debemos sentirnos vos y yo y la humanidad de que Jesús vino a morir, a conquistar nuestro corazón, a enamorarnos? Él dejó el cielo, cruzó el universo, vino a este mundo. Yo he escuchado historias de gente que se enamora de diferentes departamentos, ¿verdad? Entonces el cuatillo está tan enamorado que todos los fines de semana agarra el bus, agarra el carro, agarra la moto y cruza toda Guatemala. Claro. Para ir hasta Petén, para ir hasta Quiché, para ir hasta Shela, para ir no sé hasta dónde. He oído historias. Y ella dice, ¿cómo me ama? El amor hace locuras. Sí. Pero quisiera decir algo, porque Dios nos ha dado la voluntad. Y ahorita que dijiste que Dios nos seduce, quiero aterrizarlo un poco a lo práctico. Dios todavía seduce a las personas, a ti. Y seducir entonces, significa las enamora. Dios es un Dios enamorado. Ajá. Pero claro, yo tengo voluntad de decirle sí o no. Wow. Entonces yo quisiera decir aquí a través de estas cámaras, de este podcast, si Dios te está llamando, si Dios te está hablando, dile que sí. No te niegues, no te retraigas, no te alejes de Dios. Porque Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. Esa es la iniciativa de un Dios enamorado. Ajá, claro. que se acerca, que seduce,
Jeremías dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Entonces está claramente en la Biblia que Dios tiene por lo menos 3 deseos centrales. Es un Dios guerrero, es un Dios aventurero y un conquistador. Y es un enamorado, un conquistador de corazones. ¿Me dejas repetir un versículo? Jeremías 33:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Creo que no es la cita, creo que confundí la cita, pero así dice, con amor eterno te he amado. Entonces Dios tiene un amor eterno para nosotros. Y es que cuando dijiste que Dios es te seduce, me afectaste algo ahí el corazón, porque Dios todavía anda tocando las puertas, anda tocando los corazones. De hace rato que te estoy llamando, ¿qué estás esperando para decir, para abrir la puerta? Pues yo tengo el deseo de conquistarte. Gal, esto está tan interesante y puede ser que desde la perspectiva, y qué lindo, te agradezco que tengas ese corazón de querer compartir la fe, porque probablemente hay gente que ahora mismo nos esté escuchando y no esté cerca de Dios, no sienta cerca a Dios, esté por malos pasos, esté haciendo su propia voluntad, pero sabe que este mismo programa puede ser una iniciativa de Dios para estarlo seduciendo, para estar tocando su corazón, porque Dios lo ama y lo está enamorando, y que ya queda en nosotros, como queda en la joven, decir, lo voy a pensar, voy a orar. Y entonces hay mujeres que se ponen difíciles y se llenan de espiritualidad y dice, deme un año para orar y ayunar, y el pobre muchacho sigue ahí preocupado porque ella está buscando el rostro del Señor. Bueno, pero así nos ponemos con Dios. Eso es lo serio, eso es lo triste. Ahora, yo creo que hablar de Dios con un corazón masculino a nadie nos cuesta. Ver a Dios como guerrero, ver a Dios como aventurero, a los hombres, y ver a Dios como el conquistador de corazones. Pero los dejamos pendientes porque vamos a mostrar el corazón femenino de Dios. En el otro podcast vamos a hablar que Dios tiene unos deseos que cuando se los pone a la mujer, hace femenina a la mujer. Y entonces sé que estamos tocando un material denso, estamos diciendo que Dios tiene deseos en su corazón. Si lo miramos desde la perspectiva honra, poder y gloria, entonces uno puede decir, sí, puso en el hombre honra, poder y gloria, puso en la mujer cierta dosis de poder, honra y gloria, y tienen diferentes rostros, por eso hay un corazón femenino y un corazón masculino. Pero Dios tiene ciertos deseos que los ha puesto en el corazón de la mujer. ¿Cuáles serán esos deseos? Será el próximo podcast, no se lo pierdan. Con Galdino será nuestro invitado para seguir hablando, aunque nosotros no somos mujeres, pero iremos a la Biblia y trataremos de ver qué deseos de Dios, qué imagen y semejanza de Dios que no nos puso a nosotros en el corazón, pero sí se lo puso a la mujer. Sí, porque nos hizo diferentes, varón y mujer, o varón y hembra, esa es la versión original. Entonces, bueno, no vamos a anticipar nada de eso porque nos veremos en 8 días acá. Pero sí adelantemos algo. En el corazón de Dios hay belleza, y eso lo puso en la mujer. Pero lo vamos a ver bíblicamente. En el corazón de Dios hay vulnerabilidad, fíjate, y lo puso en la mujer. Y en el corazón de Dios también hay ese deseo de ser el número 1. Y por eso lo puso en la mujer. La mujer quiere ser la número 1 para la vida de un hombre. Pero será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, Gal. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana en estas mismas plataformas y en esta misma hora. Bendiciones.